Bueno, buen día. Vamos a hacer con la parte de cirrosis alguna para los que no vinieron ayer, que bueno, más patología que medicina. Vamos a hacer algunas cosas. Habíamos visto que la cirrosis, una de las principales complicaciones de la cirrosis es la hipertensión portal, que es la que va a generar la mayoría de las complicaciones mayores de la cirrosis, de lo que vamos a seguir hablando, que son esplenomegalia con hiperesplenismo, la citis con síndrome hepatorenal, el síndrome de hipertensión portopulmonar, el síndrome hepática que produce que causa alteración en la hemostasia en estos pacientes. Habíamos visto las alteraciones de la hemostasia, vimos el sangrado por varices esofágicas, la gastropatía hipertensiva, y empezamos a hablar de ascitis. Vimos que en el líquido acítico hay que pedir, cuando uno tiene un paciente con ascitis, esto lo vamos a repetir porque es importante, hay que punzarlo, hay que hacer una paracentesis. A todo paciente que tiene ascitis hay que hacer una paracentesis, sea cirrótico o no. Hay veces que cuando uno tiene un cuadro clínico típico de cirrosis y el paciente tiene ascitis, obviamente que sabe que la ascitis es por hipertensión portal. Eso no descarta que no pueda tener otra causa de ascitis ese paciente. Pero siempre uno debe hacerle una punción, y en todo paciente cirrótico que se interna debe hacer una paracentesis, y en todo paciente cirrótico que deteriora su estado general, por ejemplo, que está oligúrico, que está con encefalopatía hepática, que tiene fiebre, hay que hacer una paracentesis. El principal motivo por el que se hace la paracentesis, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Para descartar la infección es el principal motivo, para descartar que el paciente tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Y el segundo motivo por el cual se hace la paracentesis, bueno, y el otro motivo es hacer ver la biología de si la citis es por hipertensión portal o no. Y si no es por hipertensión portal, también tratar de determinar por qué. Pero el principal motivo en un cirrótico es determinar si el paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. Y la única forma de determinarlo es haciendo una punción del líquido. Porque no hay que esperar que el paciente tenga fiebre, dolor abdominal, reacción peritoneal. Habitualmente no lo tienen. Ni leucocitosis, como vimos que muchos pacientes, como tienen leucopenia de base, a veces tienen glóbulos blancos en niveles normales. Y solamente pueden tener encefalopatía o si el paciente se pone oligúrico, uno lo ve que empeoró, que aumentó la bilirrubina. Y esas pequeñas alteraciones indican que hay una peritonitis. Entonces vamos a ver las características macroscópicas del líquido con el recuento celular, el dosaje de albúmina, proteína y el cultivo. Estas son otras determinaciones que nos van a ayudar tal vez para determinar si el paciente tiene una peritonitis bacteriana secundaria. Bien. Acá estaba la técnica de la punción, lo vamos a pasar porque ya lo vimos. Y en el líquido acítico es el GASA, que es el gradiente de albúmina cero acítico. Esto es muy importante, la determinación del GASA, ¿no? Esto se hace, y entonces para poder hacer esto tenemos que sacarle sangre al paciente y medir la albúmina y las proteínas totales en el mismo momento que estamos haciendo la punción, la paracentesis, para poder obtener una muestra de sangre para medir albúmina y proteínas totales. ¿Y cómo vamos a hacer el GASA? Vamos a restarle a la albúmina sérica, le vamos a restar la albúmina en el líquido. Estos pacientes tienen hipoalbuminemia habitualmente, entonces tenemos, por ejemplo, 2,5 de albúmina en sangre, gramos por decilitro, y vamos a tener a lo mejor 0,6 en el líquido acítico. Por lo tanto tenemos un GASA de 1,9. Tener un GASA mayor de 1,1 nos va a diferenciar si el paciente tiene una citis por hipertensión portal o una citis que no es por hipertensión portal. Gradiente más de 1,1, hipertensión portal, con una certeza diagnóstica de un 97%. O sea que no falla esto. Si tiene un GASA mayor de 1,1, tiene hipertensión portal. Si tiene un GASA menor de 1,1, no tiene hipertensión portal. ¿Vamos? Esto no se altera. Si el paciente tiene una peritonitis bacteriana, no se altera el GASA. Si el paciente se le pasó albúmina, no se altera el GASA. Si tiene insuficiencia renal, no se altera el GASA. Las causas de gradiente de albúmina entre el líquido y entre el suero y el líquido mayor de 1,1 son la cirrosis, la citis mixta,
las metástasis hepáticas múltiples, insuficiencia cardíaca, trombosis portal, el síndrome de Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas. Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Que el GASA mayor de 1,1 nos dice que hay hipertensión portal, no que hay cirrosis. Porque como vemos acá, hay otras causas de hipertensión portal que no es cirrosis. Por ejemplo, la trombosis de la vena porta, que es una hipertensión portal prehepática, la trombosis de la suprahepática, hipertensión portal posthepática, etc. Si la cirrosis es la causa más frecuente de hipertensión portal, hay otras causas. Y después las que tienen gradiente menor de 1,1 son todas las enfermedades que causan, por ejemplo, una patología en el peritoneo, como pasa con los exudados pleurales. El exudado pleural es una patología de la pleura, el trasudado es una patología sistémica que causa aumento de la presión hidrostática y líquido en la pleura, como por ejemplo insuficiencia cardíaca. Acá tenemos carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal, la serositis de la enfermedad del colágeno como el lupus, etc. Una pregunta, porque pueden tener pleural o no. En cirrosis. Bueno, ayer vimos eso, que una de las manifestaciones a veces que pueden tener los cirróticos es tener derrame pleural. Generalmente derrame pleural derecho. Pueden tener derrame pleural por cualquier causa. Un cirrótico también puede tener una neumonía, puede tener una tuberculosis, puede tener un cáncer y tener un derrame pleural secundario a esa patología. Pero el derrame pleural por la cirrosis se llama hidrotórax hepático. Y eso se produce porque hay fenestras en el diafragma con pasaje de líquido acítico desde la cavidad abdominal hacia el tórax, ¿no? La presión intratorácica es menor que la abdominal, entonces si hay fenestras en el diafragma, va a pasar líquido a través del diafragma, esto se ve generalmente del lado derecho, y son derrames pleurales masivos, porque todo el líquido acítico, que aunque sea muy poco, aunque sean 3 litros de líquido acítico, que no es tanto, o 2 litros, pasa todo a la cavidad pleural, y eso sí, en la cavidad pleural es mucho líquido. Eso, ese líquido que se llama hidrotórax hepático, uno lo punza y tiene las características de un trasudado, y tiene un gradiente de albúmina mayor de 1,1. Y ese líquido se puede infectar, y eso se llama empiema, que esto ya es un poco más, empiema bacteriano espontáneo, que es la infección del hidrotórax hepático en un paciente con ascitis. Empiema bacteriano espontáneo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Porque uno encuentra un trasudado pleural con células muy altas, con polimorfos nucleares muy altos, que si fuera un líquido de un derrame pleural paraneumónico sería un exudado. Un exudado, esto no le iba a decir, esto tampoco, pero ya que lo pregunté, es un exudado que encuentra, en vez de encontrar un exudado, encuentra un trasudado con polimorfos nucleares altos y en ausencia de una neumonía. ¿Ah? Es el líquido acítico que se infecta, es lo mismo que tiene la peritonitis bacteriana espontánea, pero que pasó hacia el tórax. Bien. Como vimos, el líquido acítico se manda en cultivo, en un frasquito de hemocultivo, porque esto aumenta el rédito diagnóstico. Y bueno, llegamos a la peritonitis bacteriana espontánea, que acaban de hacer que los pacientes, el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea se hace cuando hay más de 250 polimorfos nucleares en el líquido acítico, eso tienen que acordárselo, y cuando hay un cultivo positivo del líquido acítico. Generalmente el inóculo bacteriano es muy... Yo las clases se las dejo, si quieren, no copien la diapositiva. El inóculo bacteriano es muy bajo, entonces a veces el cultivo es negativo. El cultivo negativo no descarta, pero bueno, para hacer el diagnóstico de peritonitis bacteriana tienes que tener 250 polimorfos nucleares y cultivo positivo. Generalmente los gérmenes que producen esto son Escherichia coli y Klebsiella. Y hay que descartar una causa de peritonitis que requiera un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, un paciente cirrótico con ascitis, que tiene una apendicitis, que se perfora y hace una peritonitis, eso es una peritonitis bacteriana secundaria, porque se contaminó a partir de una apendicitis. El mecanismo fisiopatológico de la peritonitis bacteriana espontánea es la traslocación de bacterias desde el intestino hacia los ganglios mesentéricos, vía porta saltean el hígado y vía linfática llegan a la circulación general. Hay disminución de la capacidad fagocítica de la célula de Kupffer en el hígado, disminución de la actividad fagocítica de los neutrófilos, y eso produce la contaminación del líquido acítico. Y el líquido acítico se infecta
poder de observación porque tiene bajos niveles de proteínas totales, entonces es factible que se infecte. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Entonces tiene que haber, cuando hay una peritonitis punza líquido acítico, generalmente en vez de tener un cultivo monomicrobiano, tienen un cultivo polimicrobiano, o estos parámetros, glucosa muy baja, proteínas totales muy altas, LDH alta. Cuando pasa eso, tiene que sospechar que hay una peritonitis secundaria. Bien, esto es una emergencia en un cirrótico. Es importante diagnosticarlo y empezar el tratamiento antibiótico. El tratamiento de esto es antibiótico. Tratamiento antibiótico urgente. Esto no se opera. Es tratamiento antibiótico urgente cuando hay una peritonitis bacteriana espontánea porque la demora en el diagnóstico y el tratamiento aumenta la mortalidad en forma un porcentaje que a medida que pasan las horas aumenta la mortalidad si no se trata. Bien. Hay algunas variantes de la peritonitis que son los pacientes que tienen neutroacitis con cultivo negativo, o sea que tienen 250 polimorfonucleares pero que tienen cultivo del líquido negativo. Y eso es lo mismo que tener peritonitis bacteriana espontánea. Porque uno cuando lo punza al paciente, que hacer la punción es muy sencillo, se punza en la cama del paciente, directamente en condiciones estériles se hace la punción, como vimos ayer, se hace la punción generalmente en la fosa ilíaca izquierda, entre la espina ilíaca superior y el ombligo, ahí se punza, o en la línea media, en la línea alba infraumbilical, siempre y cuando no haya una cicatriz, se punza ahí y se obtiene líquido que se manda en frasco de hemocultivo y en un frasquito para el laboratorio. Las células las tenemos en 1 hora el resultado. El cultivo lo vamos a tener en 3 días, 2 días, hasta que a ver si crece algo, si desarrolla algo en cultivo. Entonces no vamos a esperar eso para poner un antibiótico. Antibiótico lo vamos a poner de inmediato. A lo mejor puede pasar que tengamos más de 250 polimorfonucleares, pero que después a las 3 días el cultivo es negativo, no creció nada. Bueno, eso es una neutrocitis con cultivo negativo que se trata igual. Y también está la bacterioasitis no neutrocítica, que crece algo en el cultivo y no tiene aumento de los polimorfonucleares. También se trata igual. En los pacientes cirróticos hay que estar atento a las infecciones. Se infectan y no demuestran a veces el cuadro clínico de sepsis o de fiebre alta como otros pacientes. Y se infectan con, pueden tener cualquier infección, neumonía, infección urinaria, pero también con la traslocación bacteriana desde la bacteria del intestino. Bien. Bueno. Vamos a volver un cachito acá. ¿Por qué se produce ascitis en un paciente que tiene cirrosis? Los pacientes que tienen cirrosis tienen un aumento de la presión portal. Esto va a generar una vasodilatación arterial esplácnica, ¿no? Una vasodilatación muy importante que se corrige con retención hidrosalina y aumentando el volumen minuto, y eso corrige la disminución de la perfusión que genera la vasodilatación arterial esplácnica. Esto ocurre en una cirrosis que está compensada. En una cirrosis que está descompensada hay una severa vasodilatación esplácnica, además hay progresión de la enfermedad hepática, traslocación bacteriana. Esta traslocación bacteriana produce citoquinas que producen mayor vasodilatación. Esta vasodilatación, ¿por qué les parece que se produce? ¿No cerró la puerta? ¿Por qué se produce? Hay aumento del óxido nítrico, entre otras cosas, y hay otros mediadores también que aumentan, pero principalmente el óxido nítrico. Esto va a producir una marcada reducción en el volumen arterial efectivo. Claro, exactamente. Para que no se activen los receptores, ¿no? Entonces hay una marcada disminución y hay activación de esos vasoreceptores, hay un aumento del output cardíaco, del volumen minuto, que es insuficiente para normalizar la presión arterial. Como vimos al principio de ayer, las manifestaciones clínicas de la cirrosis, ¿qué dijimos de la presión arterial? Que está disminuida normal. En un hipertenso se puede transformar en normal, o en una persona que no es hipertensa, los cirrosis tienen la presión baja. Es por esto, cuanto más descompensada, más baja va a estar la presión arterial. Por esto nosotros no podemos medir. ¿Qué podemos medir? Podemos medir
orina podemos medir la presión, pero todo esto no podemos medirlo. Y esta disminución del volumen minuto cardíaco va a activar todos los mecanismos que producen retención. El sistema nervioso simpático y la hormona antidiurética, que está activo en estos pacientes. Bien. Y esto va a producir vasoconstricción a nivel renal, que va a llevar en la etapa más avanzada a la insuficiencia renal. Este mecanismo de translocación bacteriana, algunas teorías, después se lo ven tranquilo ustedes, porque si no, no vamos a terminar, que además del mecanismo de la teoría vasodilatadora hay una teoría inflamatoria que se produce por toda la vaso que genera la translocación bacteriana. ¿Cómo? La vasodilatación es técnica, no es por el mismo... Es plácnica. Plácnica, ¿verdad? No es por la misma aumento de resistencia que hay, entonces aumenta la... ¿Aumento de resistencia en dónde? A nivel hepático, entonces... Claro, eso es lo que genera, el aumento de lo que genera todo esto es el aumento de la presión portal. Claro, y eso genera que ya una alteración de... Exacto. Aumento produce vasodilatación arterial esplácnica. Arquitectura hepática. Eso produce aumento del óxido nítrico y vasodilatación arterial esplácnica. Esta es la teoría que se llama como el de la capacidad esplácnica de los vasos esplácnicos. Eso produce disminución de la perfusión del riñón y un aumento del volumen minuto cardíaco, y eso se corrige al principio en la cirrosis compensada. Cuando la cirrosis se descompensa, la hipertensión portal es cada vez mayor, la función hepática está cada vez más alterada, hay mayor translocación bacteriana en el intestino, produce mayor vasodilatación arterial esplácnica que ya no se compensa con el aumento del volumen minuto cardíaco, se empiezan a activar todos los sistemas para tratar de normalizar la presión arterial, sistema nervioso simpático, retención de agua y acumulación, entre otras cosas, de líquido en la cavidad peritoneal, que está favorecida por también disminución del drenaje linfático y aumento de la presión portal. Pero no es que se genera, la citis se genera por hipoalbuminemia, por ejemplo. El mecanismo por la citis es este. Y en las etapas más avanzadas hay una vasoconstricción a nivel renal severa que produce una insuficiencia renal funcional que ahora vamos a ver. ¿Qué droga no le darían a un paciente cirrótico, por ejemplo? ¿Qué medicación? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Aines. ¿Por qué? Porque crean evolución de las prostaglandinas y hay teorías como la regulación vasodilatadora. Exactamente. Antiinflamatorios no esteroides están contraindicados en un paciente cirrótico, perfecto. Porque disminuye la síntesis de prostaglandina a nivel renal, que son las que mantienen la vasodilatación. Ahí sí produce un desbalance a favor de la sustancia vasoconstrictora, tromboxano a nivel renal. Daño aún, perfecto. Bien, bueno. Entonces, en un paciente cirrótico uno va a medir, permanentemente va a estar al tanto de medir cuál es la función renal en un paciente, ¿no? Porque existe un cuadro clínico que es el síndrome hepatorrenal, en el que hay esto más o menos lo mismo, que se llega con una etapa tardía de disminución de los marcadores locales y aumento de vasoconstricción, que llevan al síndrome hepatorrenal. ¿Qué es el síndrome hepatorrenal? Es una alteración funcional del riñón, no es una alteración anatómica. Y una cirrosis avanzada, generalmente en pacientes que tienen una cirrosis descompensada, con ascitis importante, con una función hepática muy alterada, manifestada por albúmina baja, tiempo de petróleo prolongado, bilirrubina alta. Son pacientes que tienen encefalopatía y generalmente hay alguna causa descompensante. ¿Cuáles les parece que pueden ser las causas descompensantes que llevan al síndrome hepatorrenal? ¿Cuál les parece? La infección, la primera. Pacientes que están con cirrosis se infectan, terminan un síndrome hepatorrenal. ¿Qué otra?
¿Cómo? Sí, pero algo más grave. No. Algo que le pasa a un cirrótico, algo grave que le pasa a un cirrótico. Una es la infección, la otra cosa grave que le pasa a un cirrótico, ¿cuál es? Hemorragia digestiva, sangrado digestivo. Son las cosas más graves que le pasan a un cirrótico. Hemorragia varicial, eso se lleva al síndrome hepatorrenal muchas veces. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se van a dar cuenta que un paciente cirrótico tiene un síndrome hepatorrenal? Vamos a tener aumento progresivo de la creatinina, vamos a tener un sedimento urinario normal, ¿no? La presencia de hematíes, de proteinuria en el sedimento de orina, eso no se ve en el síndrome hepatorrenal. El sedimento urinario es normal y tienen aumento progresivo de la creatinina. Realmente no es un aumento brusco de un día para otro, es un aumento que empieza a subir progresivamente la creatinina. Tienen proteinuria, como dije, ausente, y la excreción fraccional de sodio muy reducida, generalmente un sodio urinario menor a 10. ¿Por qué tiene ese sodio urinario tan bajo? Porque está muy activado todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, un hiperaldosteronismo secundario con retención de sodio. Pero retención de sodio, lo mismo pasa cuando un paciente tiene ¿qué? Una insuficiencia renal ¿de qué tipo? Prerrenal, pero acá está al máximo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a diferenciar esto de una insuficiencia renal prerrenal? Que a ese cirrótico no le falta líquido. ¿Qué les parece? No. No, prerrenal, una persona que tiene depresión de volumen, por X causa, también tiene un sedimento urinario normal. No, y acá también tenés taquicardia, es medio difícil diferenciarlo en el cirrótico porque está con edema, pero también puede estar algo deplesionado de volumen intravascular. No. Le voy a pasar volumen. El paciente con síndrome que está deplesionado de volumen, le voy a pasar 100 gramos de albúmina, le voy a pasar 1 litro de solución fisiológica si no tengo albúmina porque es muy cara, le voy a pasar volumen. Si el paciente responde orinando, el paciente está prerrenal. Si tiene un hepato renal, no responde. ¿De acuerdo? No responde. Esas son cosas de tratamiento, pero para que entiendan la patología. Y estos pacientes están habitualmente oligúricos, como que están, pero generalmente están oligúricos, tienen una diuresis de menos de 400 mililitros por día. Ya de por sí el cirrótico mucho no orina, pero tienen... Bien. Y para hacer el diagnóstico tenemos que excluir otras causas de injuria renal. Obviamente, excluir causas posrenales, ver que no esté prerrenal. Y como les decía acá, falta de respuesta a la expansión con albúmina. Albúmina se pasa por viendo venosa. Se pasa albúmina, frasquitos de albúmina. A veces no hay, pero bueno, no se pasa solución fisiológica. Y hay problemas para estimar la función renal en el paciente cirrótico. ¿Cómo estima uno la función renal? Con la creatinina y con el clearance de creatinina. Con el valor de creatinina plasmática y con el clearance de creatinina. Porque uno tiene 24 horas en orina y habitualmente sobreestiman la renal y los pacientes cirróticos van a inulina, la creatinina, por ejemplo, ¿qué le los valores de creatinina, pequeños aumentos un paciente cirrótico que tiene una creatinina levemente elevada es un deterioro importante de la función renal. No hay otra forma para medirla que no sea la creatinina, pero tenemos que tener en cuenta esto. En la práctica, un pequeño aumento de la creatinina indica un deterioro severo. La
obsesión que tiene con ese paciente es el riñón. Porque cuando falla el riñón, ahí se complica bastante. Y a veces hay que hacer maniobras, paracentesis evacuadoras de gran volumen, que se hace eso, se evacúan 10 litros de líquido, pero siempre con albúmina, con los diuréticos que uno administra, la cantidad de diuréticos que uno administra, porque y le aumenta la creatinina, diferenciar el síndrome de pato renal si está prerrenal, como ya dijimos, pasándole líquido y diferenciarlo de necrosis tubular aguda, que también estos pacientes pueden tener. Voy a tener pato renal, la necrosis tubular aguda. ¿Cómo? Mayor excreción fraccional de sodio. Debe tener una pena mayor de 1, seguro de 2. Y un sodio urinario elevado. ¿De acuerdo? El sodio urinario bajo es el dato de que hay un volumen circulante. ¿Estamos? Ese paciente tiene un el riñón está mal perfundido. Ese es el específico de todo. Ahora, no es tan sensible como específico, porque tengo situaciones en las que tengo sodio urinario alto e igual el volumen circulante efectivo está disminuido. Como puede ser, por ejemplo, nefropatía perdedora de sal, a un paciente que le di y tengo el volumen circulante suprarrenal primario. El efectivo acá está muy disminuido, por eso tiene menor a 10. Bien, hay dos formas de síndrome patorrenal. El tipo 1, en el que se produce un rápido y progresivo deterioro de la función renal y se duplica y tiene más de 2 o más de 2.5 en menos de 2 semanas. Y el tipo 2, en el que es más lento y que la creatinina no llega a valores tan altos. Estos pacientes son aquellos pacientes que tienen ascitis refractaria, que ya después cuando en medicina ve cuando se considera que una ascitis es refractaria. Cuando no responde a diuréticos, a dosis máximas de diuréticos, y cuando no puede seguir aumentando los diuréticos porque le aparecen efectos adversos a los diuréticos. Eso habla de que hay una gran alteración hemodinámica en el paciente cirrótico que le produce esto. ¿De acuerdo? Parece que hay que darle a estos pacientes para tratarlo. ¿Eh? ¿Sí? Furosemida. ¿Qué más? No sé si usaron diuréticos, si saben. Espironolactona. ¿Por qué furosemida? ¿Por qué dicen furosemida? ¿Saben dónde actúa la furosemida todos? Del asa, ¿no? El cotransportador sodio, cloro y potasio que está en el asa ascendente de Henle. Espironolactona, ¿dónde actúa? Bien. Espironolactona hay que darle seguro. Porque espironolactona, ¿qué función tiene? Bloquea la acción de la aldosterona. Es ahorrador de potasio, pero bloquea la acción de la aldosterona que está muy alta en estos pacientes. Entonces, espironolactona hay que darle seguro. Porque si yo le doy solo furosemida, le bloqueo la absorción de sodio en el asa. Pero estos pacientes tienen una gran hiperaldosteronismo secundario muy importante, tiene una aldosterona muy alta, entonces se bloquea la absorción de sodio en el asa, pero llega mucho sodio al nefrón distal y se va a absorber. ¿De acuerdo? Entonces, espironolactona hay que darle seguro.
dependiendo de la situación, se asocia con furosemida o se da sola. No está mal dar furosemida, está mal dar furosemida solo. O sea, furosemida y espironolactona. O espironolactona solo. Y una cosa que es importante, que en estos pacientes, si el paciente es cirrótico, otra de las cosas, si es posible, porque el paciente se puede poner de pie, hay que pesarlo todos los días, que es la forma de seguir, más certera de seguir el balance del paciente. ¿De acuerdo? Porque no tienen que disminuir de peso más de 1 kilo por día, si tienen edemas y ascitis, y no más de 500 gramos por día si solamente tienen ascitis. O sea, el balance negativo con diuréticos tiene que ser lento, tiene que ser de a poco. Si uno le hace balances negativos muy severos, el paciente se descompensa. Después está, bueno, la otra forma de sacarle líquido, porque a veces con diuréticos 10 litros de líquido así va a tardar un mes, es hacerle paracentesis de grandes volúmenes. Se le coloca, en vez de hacer una punción con una agujita y sacar líquido, se coloca un Avocat, que es con un catéter, y se drena a un frasco. Los frascos que se junta a la orina, bueno, se pone una guía de suero y se drenan 10 litros, 5 litros, 8 litros, todo junto. Después de eso, al paciente, inmediatamente que terminó la evacuación del líquido ascítico, se le pasa albúmina endovenosa para evitar que haga lo que se llama una disfunción circulatoria post-paracentesis. Sí. ¿Cómo la relacionamos con lo de la creatinina? Y porque hay menor producción de creatinina. Esto, el síndrome hepatorenal es una de las complicaciones graves de la cirrosis, que el tratamiento es con sustancias vasoconstrictoras, se da terlipresina, que produce vasoconstricción esplácnica y se le pasan grandes cantidades de albúmina para reponer el underfilling que tiene el paciente y aparte producir vasoconstricción a nivel esplácnico. Y eso puede ser que el paciente salga de esa situación o puede ser un puente hasta el trasplante hepático, porque esto pasa en un paciente que ya la función. Bueno, después vamos a volver acá. Encefalopatía hepática. Bien. Esta es otra de las complicaciones mayores que tienen los pacientes cirróticos. Entonces vimos las complicaciones a nivel de la coagulación, complicaciones a nivel de la hipertensión portal, sangrado paricial, la citis con peritonitis bacteriana espontánea, el síndrome hepatorenal, la encefalopatía hepática. Bueno, ¿qué es la encefalopatía hepática? Un síndrome que hay signos y síntomas neurológicos que se presentan en forma insidiosa o aguda en la situación de varias hepáticas y que insuficiencia hepática y la presencia de sistémicos. Vimos cuando se generan complicaciones portosistémicas. ¿Se acuerdan de eso? Volvemos para los que no estaban ayer, ¿no? Acá las comunicaciones son a nivel del tercio inferior del esófago, formando las varices esofágicas, a nivel de la región lumbar, a nivel de la región rectal en las venas hemorroidales y a nivel de la repermeabilización de la vena umbilical con la formación ahí de la circulación colateral en la pared de la vena. Estos son todos los shunts que se generan, y además de los shunts intrahepáticos, ellos serían extrahepáticos. Intrahepáticos por sangre que pasa a través del hígado que no es metabolizada. Bien, entonces en la encefalopatía hepática, fíjense, tenemos signos y síntomas que tenemos que saber reconocer encefalopatía hepática o no. Un paciente cirrótico también puede tener una alteración de la conciencia por otro motivo, que no sea por encefalopatía hepática. Los síntomas son neurológicos y psiquiátricos. Y también hay alteraciones neurofisiológicas, es decir, alteraciones que se traducen en el electroencefalograma de estos pacientes. O aguda, no solamente aparece en la cirrosis, la insuficiencia hepática aguda. ¿Cuándo se produce, por ejemplo, la insuficiencia hepática aguda? Acá estamos hablando de insuficiencia hepática crónica, que es la cirrosis. La insuficiencia hepática aguda, ¿cuándo se produce?
Por ejemplo, una hepatitis fulminante. Por ejemplo, una droga, ¿no? Eso produce una insuficiencia hepática aguda. Y ahí los criterios para insuficiencia hepática aguda es la alteración de la coagulación. Ahí no hay hipertensión portal. La alteración de la coagulación por falla hepatocelular y la encefalopatía. ¿Vamos? Y que se debe, como estoy diciendo, la insuficiencia hepatocelular a la circulación portocélica. ¿Cuál es el mecanismo patogénico de esto? Amonio. Neurotoxinas. El amonio proviene fundamentalmente del tubo digestivo. La glutamina de los enterocitos, de la metabolización de la urea por el Helicobacter pylori, del aumento de las bacterias que hay en el intestino de los pacientes cirróticos que tienen sobrecrecimiento bacteriano, tienen una gran carga de amonio. Ese amonio llega al hígado por vía porta y ¿qué pasa? Se transforma en glutamina, ¿no? Glutamina sintetasa con el glutamato más amonio se forma glutamina. Eso en los pacientes cirróticos falla porque tienen insuficiencia hepática, falla porque no pasa por el hígado y tienen shunt, o pasa por el hígado y no ocurre, o sea, un shunt intrahepático. Entonces, ¿qué? El amonio en sangre. Los cirróticos tienen aumento del amonio en sangre. Si bien no todos los pacientes con encefalopatía tienen aumento del amonio en sangre, o sea que no sirve para hacer el diagnóstico de encefalopatía medir el amonio, habitualmente lo tienen, pero pueden no tenerlo. Y ese aumento del amonio en sangre va a generar aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, aumento del pasaje de aminoácidos hacia el sistema nervioso, va a producir aumento de la osmolaridad, con edema, y eso genera disfunción neuronal. También hay otros metabolitos, no solo el amonio, el oxindol, que proviene es un metabolito del triptofano, que también con la insuficiencia hepática se encuentra aumentado. Otro mecanismo de la que produce la encefalopatía hepática es alteración en la neurotransmisión. Hay un aumento de la neurotransmisión GABAérgica, inhibitoria. Antes se pensaba que era solamente por aumento del GABA, pero hay aumento de los receptores periféricos a benzodiazepina en estos pacientes. El amonio y el manganeso, aumento de los niveles de estos receptores. A través del colesterol también se forman neuroesteroides inhibitorios, que actúan sobre los receptores GABA principalmente, más que el GABA. Y esto es lo que genera también la encefalopatía. Hay alteración en el glutamato y en la melatonina. Una de las manifestaciones que tienen los pacientes cirróticos, veíamos ayer, unas manifestaciones clínicas, es la alteración del ciclo sueño-vigilia. Tienen aumento de los niveles de melatonina en el día. Son pacientes que están más dormidos de día y están despiertos de noche. Esa es una de las primeras alteraciones que se ve como manifestación de la encefalopatía hepática. Bien. La permeabilidad, como ya vimos, de la barrera hematoencefálica. Hay el metabolismo energético cerebral, el metabolito de la neurona es la glucosa, ¿no? Está alterada el metabolito de la glucosa por el aumento de los niveles de amonio y de la producción de ATP, lo que lleva a la disfunción neuronal. La respuesta sistémica a la infección, aumento de citoquinas, el sobrecrecimiento bacteriano, de la flora patógena y disminución de la flora autóctona y alteración en la promoción de metabolitos cerebrales por parte de la glía. Todos estos mecanismos son, y hay más también, son los que se postulan, algunos ya bastante con certeza y otros no tanto, que producen encefalopatía hepática, pero principalmente el amonio, principalmente la alteración en la neurotransmisión, alteración en el metabolismo energético cerebral. ¿Qué va a tener un paciente que tiene encefalopatía hepática? ¿Cómo? Pero eso se ve, hay grados de encefalopatía hepática, eso se ve un poco más avanzado. Al principio hay que estar atento que no tenga alteraciones de la conducta, más dormido. No solamente, el flapping aparece en un estadio 2 de
la que uno no la diagnostica clínicamente, sino le hace test al paciente, que eso se le hace al paciente internado, y le hace los test y ve que tiene alteraciones y a lo mejor el paciente no tiene ninguna manifestación clínica. Ahora lo vamos a ver. Siempre que hay una encefalopatía hepática hay algunos factores que la generan, ¿no? Las drogas son una causa muy frecuente. Narcóticos, alcohol, benzodiazepinas, hipnóticos que no sean benzodiazepinas como el solpidem. Es muy importante interrogar al paciente que tiene encefalopatía o a la familia si tomó alguno de estos medicamentos. Y como médico es muy importante no recetar, no se le puede dar benzodiazepina a un cirrótico. Otra cosa importante es todas las situaciones que producen un aumento de la absorción o del pasaje de amonio al sistema nervioso. Hemorragia digestiva, aumenta la digestiva, mayor carga de productos nitrogenados, las infecciones, alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia, alcalosis metabólica, renal, bueno, todo esto genera encefalopatía hepática. Fíjense, constipación. Es importante que el paciente cirrótico se le da al paciente cirrótico como tratamiento de la encefalopatía hepática, se le da lactulosa. Que eso tiene que mover el intestino por lo menos 2 veces por día. La constipación lleva a la encefalopatía hepática. El exceso en la ingesta de proteínas solo no creo, pero es otra causa que contribuye también a la encefalopatía hepática. Todo lo que causa deshidratación, vómitos, diarrea, hemorragia, diuréticos, paracentesis de grandes volúmenes, puede producir desencadenamiento de encefalopatía hepática. Los shunt portosistémicos. TIPS. No. El TIPS quiere decir shunt portosistémico intrahepático percutáneo. Es un shunt que uno crea, uno genera, después en medicina B lo vamos a ver, esta parte del tratamiento. Uno genera un shunt intrahepático. ¿Cómo se hace? Se coloca una vía, se pone por punción yugular. Esto lo hace un médico que sea un cirujano que haga cirugía percutánea, ¿no? Se coloca por vía yugular, una vía central, se pasa un catéter que llega hasta las venas suprahepáticas y ahí se punza a través del parénquima hepático, se punza una rama de la vena porta, intrahepática, ¿no? Ayer vimos que era esa era una de las formas, la vía yugular era una de las formas de tomar una biopsia hepática en el paciente que tiene una alteración de la coagulación muy severa y que no permita tomar una biopsia hepática por vía percutánea, porque ahí si sangra queda dentro del hígado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. El TIP se punza desde una vena suprahepática, se punza a través del parénquima hepático una rama de la vena porta. Y se crea como se pasa el catéter y se crea como un conducto que llega desde la vena suprahepática hasta la vena porta. Y se retira el catéter que se colocó. ¿Se entiende? ¿Para qué serviría esto? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Para qué serviría este tip? ¿Cómo? Para bajar agudamente los niveles de presión portal. Muy bien. ¿Y eso para qué serviría? ¿Qué síntomas mejorarían? Mejoraría la hipertensión portal, podría ser un tratamiento de ascitis refractaria, bien, que no responde. Ojo que esto no es una pavada hacerlo, ¿no? Uno tiene. ¿Qué otra cosa mejoraría? Muy bien, el sangrado varicial que no se puede controlar, que sigue sangrando, te disminuiría rápidamente la presión portal, porque la sangre pasaría toda por ahí y bajaría la presión portal. Ahora, esto te desencadena encefalopatía hepática, porque estás yunteando el hígado, claro, más de lo que ya tenía, ¿se entiende? Entonces, ¿de acuerdo? Bien. Bueno,
Otra causa es la trombosis de la vena porta y trombosis de las venas suprahepáticas. Y otra causa es la presencia de un hepatocarcinoma, que siempre y que se descompensa. Obviamente que en todo paciente cirrótico, como hay que hacer screening para hepatocarcinoma, sobre todo en pacientes con hepatitis virales. Bueno, uno tiene que hacer imágenes cada tanto. ¿Y qué marcador aumenta en el hepatocarcinoma? El marcador sérico. La alfa-fetoproteína, ¿no? La alfa-fetoproteína. Y... ¿qué? Qué triste preguntar eso. Bueno, entonces aumenta la alfa-fetoproteína. Bueno, si hubieran venido acá, hubieran contestado. Entonces, y entonces, pero también hay que, el paciente con hepatitis también puede tener un leve aumento de la alfa-fetoproteína, que no sea muy importante. Entonces hay que hacer screening con la presencia de una imagen que es la ecografía y después confirmarlo con otra imagen como puede ser la tomografía, que tiene un aspecto característico. La tomografía con contraste, con el washout del contraste, como lava el contraste, que sirve para diagnosticar hepatocarcinoma. Siempre que en un paciente cirrótico se descompensa, el paciente venía cirrótico, diagnosticado y se descompensa, las causas más frecuentes son las infecciones, sangrado, consumo de drogas, la presencia de una trombosis portal, por ejemplo, desencadenó una trombosis portal, la presencia de un hepatocarcinoma que consumió AINE. Esas son las causas que uno tiene que buscar. Sí. ¿Qué será la neurotoxicidad que tiene el contraste o una dosis igual en el cirrótico? Sí, si tiene creatinina normal, sí. Sí. Si tiene creatinina alterada, no. No, sí, porque, a ver, está bien lo que vos preguntás, porque uno tiene que ver riesgo y beneficio, pero si está justificado hacerlo porque te va a aportar algo, sí, no pasa nada. Es más, hay unos contrastes nuevos específicos para el hígado que para detectar hepatocarcinoma. Me acuerdo. Bueno. La encefalopatía hepática puede ser aguda, como vimos en un paciente con una hepatitis fulminante. Puede ser encefalopatía hepática aguda en un paciente con cirrosis, un paciente que está cirrótico, que por una infección, por una hemorragia digestiva desencadena la encefalopatía hepática crónica. Pacientes cirróticos que están siempre con encefalopatía, que no logran mejorar la encefalopatía, o pacientes que tienen una encefalopatía subclínica. Subclínica quiere decir que nosotros lo revisamos, lo interrogamos, no le encontramos nada, le hacemos algunos test y encontramos alteraciones. El diagnóstico lo vamos a hacer por el examen físico, excluir otras causas con el laboratorio. Vamos a hacer una tomografía computada del cerebro. Si el cuadro es ¿por qué una tomografía computada? ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo? También es intracraneal, pero en la tomografía no vamos a ver nada. Pero qué, claro, si hay una lesión estructural. En un paciente alcohólico, ¿qué puede tener? Alcohólico que se cae, que un hematoma subdural que se presenta en forma insidiosa, lentamente y que a veces uno atribuye que tiene ¿Esto de la permeabilidad no puede haber edema también? ¿En el alcohólico? No, en el alcohólico no es cirrótico. Sí, tienen edema, pero no se manifiesta en la tomografía. Ese edema que genera el aumento de la osmolaridad por el amonio, en la tomografía no se manifiesta. Después también puede tener en el laboratorio detectar anormalidades metabólicas, puede tener hipoglucémico, puede tener hipercalcemia. El sodio habitualmente, ¿cómo está en los cirróticos? El sodio plasmático. ¿Es un cirrótico compensado? ¿Cómo está? Normal. ¿Un cirrótico compensado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cirrótico, el sodio en los cirróticos. Están hiponatrémicos. Los niveles de sodio están en relación con el grado de insuficiencia hepática. Están hiponatrémicos los pacientes. ¿Vamos?
Entonces a un paciente cirrótico yo le voy a dar del tratamiento cuando le digo que tome diurético. ¿Qué más le tengo que decir? ¿Que coma con sal, le digo? No, tiene que ser restricción de sal a full. No puede comer nada con sal, si no el diurético no tiene sentido. Y además, ¿qué le voy a decir? ¿Que tome agua libremente o no? ¿A todos? A los que tienen... Exactamente. Al que tiene sodio normal puede tomar libremente líquido. No todo, no se va a tomar 10 litros de líquido de agua por día, pero que tome libremente líquido. Ahora, el que tiene hiponatremia, que tiene un sodio menor de 125, le voy a restringir líquido y le voy a restringir sodio. ¿No? No lo cumple ninguno, pero bueno, alguno se lo dice. Bueno, evaluar los factores precipitantes, los test psicométricos y los estudios electrofisiológicos. Bien, con respecto al examen físico, que decías vos, ver si tienen un signo característico, pero no específico de la cirrosis, es ver si tienen asterixis, aleteo, flapping, extienden los brazos y mueven, tienen contracción de la mano. Ahora lo vemos. Después pueden tener rigidez, algunos pacientes tipo rueda dentada, como se ven los pacientes que tienen manifestaciones extrapiramidales. ¿Saben lo que es eso? Ya lo vieron, ¿no? Sí. Pueden tener signo de Babinski, que ahí está. Bien. Eso es el examen físico, además del deterioro del estado de conciencia. El nivel de conciencia no es normal. A veces el paciente está estuporoso, está obnubilado. Muchas veces, cuando un paciente que tiene deterioro del estado de conciencia, cuando es de causa estructural, cuando hay una lesión estructural, por ejemplo un traumatismo, un hematoma cerebral, que le provoca deterioro de la conciencia, que el paciente está en coma o no, generalmente eso es fijo, no mejora. En cambio, cuando un paciente tiene encefalopatía cirrótica o de otra causa, es más fluctuante la alteración de la conciencia. Por ahí se despiertan un poco, se vuelven a estar más dormidos, es más fluctuante. Eso orienta a pensar en algo que sea más de tipo encefalopático y no estructural. Estos son los test que se hacen, por ejemplo, se le pide al paciente que o escriba o que dibuje una casita, o que una el número, el 1, el 2, el 3, el 4, bueno, y esto se puede ver y esto, ves que acá, en este cuadrito vemos cómo se van progresivamente en cero, subclínica, tienen a veces alteración del ritmo del sueño nada más. En rojo están los síntomas psiquiátricos y acá están los síntomas neurológicos. Una actualización, bueno, y ves que tiene solo alteración del sueño y alteración en los test psicométricos. Acá, en la etapa 1 pueden tener depresión, euforia y aparecen algunos síntomas neurológicos. Ya entre la etapa 1 y 2 aparece el flapping. O sea, el paciente que tiene flapping tienen seguro encefalopatía, si son cirróticos tienen seguro encefalopatía hepática. También se puede ver insuficiencia renal, por ejemplo. Pero que no lo tenga no descarta que no tenga una encefalopatía hepática. Bueno, alteración en la palabra, ataxia, alteración de los reflejos, finalmente pérdida de los reflejos teotendinosos, la aparición de desorientación, somnolencia, confusión, hasta el coma. ¿De acuerdo? Bien. Cuando el paciente entra en encefalopatía hepática, que es bastante frecuente, uno le saca las causas predisponentes. Si fue una droga, se la saca, si tiene hemorragia digestiva, bueno, deja de sangrar, le trata la infección y le trata la encefalopatía hepática, que se trata con lactulosa y rifaximina, que es un antibiótico que actúa a nivel de la flora intestinal, el paciente mejora en su estado basal. Bien, acá está lo mismo, pero en un cuadrito así lo tiene. Bien. Bueno, ya terminamos. Lo que les decía del manejo del sodio, el ver el sodio plasmático en los pacientes con cirrosis es importante. No hice ninguna diapositiva de las alteraciones de
gama habitualmente, habitualmente tienen anemia, de múltiples causas la anemia. Puede ser por presión de la médula ósea, puede ser por pérdida, por ferropenia, por pérdidas crónicas o por aguda en el tubo digestivo. Puede tener anemia de trastornos crónicos. Depende de si está asociado con alguna enfermedad, podría tener política también. O sea, causas de anemia hay varias. Después los pacientes tienen habitualmente leucopenia y trombocitopenia. Leucopenia y trombocitopenia y anemia también son causados por hiperesplenismo. La trombocitopenia no solamente es por hiperesplenismo, el hígado es el productor de trombopoyetina, que es la hormona que estimula la producción de plaquetas en la médula ósea, y eso puede generar también trombocitopenia. Después, los pacientes tienen, como vimos, la función renal, lo de la creatinina, no vamos a repetir, hay que controlarlo siempre. El hepatograma puede ser normal en un cirrótico compensado. En un cirrótico descompensado ya la bilirrubina va a estar alta y las transaminasas pueden ser normales o algo elevadas, pero no es un indicador el hepatograma de función hepática, como ya saben. Después de los estudios de coagulación, obviamente en un cirrótico que tiene la causa de la cirrosis es una colangitis biliar primaria, vamos a tener aumento de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamiltranseptidasa, la enzima de colestasis. En un paciente con una hepatitis vamos a tener aumento de las transaminasas. En una cirrosis alcohólica tenemos habitualmente mayor TGO que TGP, al doble de TGO que TGP, y aumento de la gamma-glutamiltranseptidasa. La evaluás con los factores de coagulación, albúmina, bilirrubina y después clínicamente. Vamos a ver otra de la coagulación. Ayer lo vimos, pero lo repasamos. Tienen habitualmente el tiempo de protrombina en tiempo prolongado y el porcentaje está disminuido, lo mismo que el RIN. El KPTT está prolongado, que evalúa la vía intrínseca. Habitualmente tienen fibrinógeno disminuido y la síntesis de los factores están todas disminuidas, menos el factor 8, que no se sintetiza en el hígado. Y vamos a tener, para diferenciar si es por déficit de vitamina K, le vamos a dar vitamina K, o vamos a medir el factor 5, que se produce en el hígado, pero no es K dependiente. ¿Vamos? Las plaquetas van a estar bajas, el fibrinógeno va a estar bajo y van a tener dímero D elevado. Después, el proteinograma. ¿Cómo va a estar el proteinograma? ¿Qué les parece? ¿Cómo? Va a tener albúmina disminuida e hipergamma globulinemia policlonal. ¿Por qué se ve hipergamma globulinemia policlonal? Y a veces en el proteinograma electroforético se ve fusión de la banda gamma con la beta. ¿Por qué se ve? Pero no es por eso solamente. Hay una hiperestimulación antigénica por translocación y hay hipergamma, es un marcador. Ojo que a veces, no en el paciente cirrótico cualquier causa pasa eso. Ahora, en el que tiene, por ejemplo, una hepatitis autoinmune, tienen aumento de las gamma globulina como parte de la hepatitis autoinmune, eso es característico. Y aunque el paciente tenga hepatitis autoinmune, no en etapa cirrótica ya tiene aumento de las gamma. ¿Estamos? A predominio de la hepatitis autoinmune, a predominio de IgM en la cirrosis primaria. Bien. Después, tienen sodio bajo, tendencia a la hiponatremia. Y tienen los pacientes cirróticos. ¿Y el potasio cómo va a estar? Normal, habitualmente pueden tener elevado el potasio. Por ejemplo, espironolactona, ahorradores de potasio. Bien. Esas son un poco las alteraciones del laboratorio, ¿no? Y para terminar, hay otro síndrome que se asocia al cirrótico, que es el síndrome pulmonar. ¿Qué es esto? Los pacientes tienen habitualmente la disnea del paciente cirrótico no es solamente por esto, puede ser también porque tenga una citis muy severa, citis de tensión con elevación del diafragma que le comprime las bases pulmonares y le provoca disnea.
Puede ser porque tenga un hidrotórax hepático severo, porque tenga insuficiencia cardíaca asociada a la miocardiopatía cirrótica, que es otra manifestación de la cirrosis, que bueno, no vamos a ver eso, que es otra alteración. O sea, no es la única causa de disnea es esto, pero estos pacientes tienen disnea con una característica. Tienen platimnea y ortodesoxia. ¿Qué es eso? ¿Saben? ¿Cómo? Muy bien. Y eso sería ortodesoxia. Y platimnea es que sienten disnea cuando se sientan o se paran y mejoran cuando están acostados. Lo contrario a la ortopnea, ¿no? Tienen A-A elevado. ¿Cómo? Bien. ¿Saben cómo se calcula el A chiquita? Sacando sangre de la arteria, midiendo la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. La grande con la ecuación del gas alveolar. Esto va a dar aumentado, de 10 o 15 normal. La edad tiene corrección del valor normal de acuerdo a la edad, bueno, va a dar aumentado. Bien. ¿Por qué se produce? Esto se produce porque hay dilatación de los capilares pulmonares. Y se genera un desequilibrio de la ventilación. Fíjense acá. Este es un alvéolo normal, con el capilar normal. La sangre llega por la arteria pulmonar, sangre desoxigenada, y en el capilar normal se oxigena normalmente. Ya en la mitad del trayecto ya está la sangre oxigenada. Gradiente, acá tiene una menos A normal, y el capilar mide más o menos de 8 a 15 micrones. Es un capilar pulmonar normal. ¿Qué pasa en el síndrome hepatopulmonar? Tienen dilatación de los capilares pulmonares. Entonces este capilar mide hasta 500 micrones. Hay eritrocitos que están en el centro del capilar que no llegan a oxigenarse. ¿Estamos? ¿Ven? Está dilatado y no llegan a oxigenarse. ¿Se comprende la fisiopatología? Bien. Igual, esto si sacas la hipertensión pulmonar ya se soluciona, o sea, es reversible. Si sacás la hipertensión portal, Sí, la portal. sí. Ahí está. No, tip para esto no. Acá, trasplante. Bueno. Esto es grave de la cirrosis, en el que el paciente... ¿Por qué se produce cuando te sentás o cuando te parás? Porque las bases se comunican con profundidad y como está todo dilatado, está preparado, se producen las presiones y la sangre. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿estamos? Bien. Entonces, ¿queda claro esto? ¿Cómo lo diagnostico? Además de la clínica, de que el paciente tiene platimnea y ortodesoxia, tiene hipoxemia con aumento del A-A, ¿cómo lo diagnostico? Son pacientes, generalmente estos pacientes tienen muchos spiders, muchas arañas vasculares, son cirróticos descompensados, esto no parece un cirrótico que está bien. Tienen ascitis, tienen ictericia. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Qué le hago? ¿Qué estudio le hago para diagnosticarlo? ¿Una tomografía sirve? No lo veo los capilares, ¿no? No veo los capilares en una tomografía. ¿Qué estudio le hago? No se ve. Por eso digo, una tomografía no sirve porque no veo los capilares. Acá los que están dilatados son los capilares. Es clínico el diagnóstico, pero tenés que confirmarlo de alguna manera. No, vos querés confirmar qué está pasando acá. ¿Qué hay acá con la sangre esta? ¿Qué ocurre? Hay un shunt de la izquierda. No, hay estudios para diagnosticar el shunt. Vos tenés que confirmar el shunt. ¿Esto corrige con administración de oxígeno? El shunt puede no corregir, justamente el shunt, a diferencia de la alteración BQ, que mejora con la administración de oxígeno al 100%, cuando hay shunt no lo corregís, ¿no?
acá puede corregir algo, ¿por qué? Ahora después vamos a ver por qué, pero primero algo corrige acá, a diferencia de un shunt que sea directamente una anomalía vascular, porque acá es un shunt pero que está al lado del alvéolo, entonces algo de pasaje, si vos aumentás mucho la fracción inspirada, algo vas a corregir. No, es un estudio para demostrar el shunt. Con algunos lo mismo. Explícalo. Pero ponete de pie, ponete de pie. Si no, te ven. Dale. ¿Cómo es el estudio? ¿Cómo es el estudio? Depende del latido, si lo ves en el... Deja. No sé cómo explicarlo. Bueno, lo que se hace es un ecocardiograma con burbuja. ¿Qué hace? Se le pone un suero al paciente, un suero de solución fisiológica, se agita el suero, se le genera burbuja dentro del suero y se le pasa ese suero. El suero, cuando las burbujas llegan al corazón, lo voy a ver blanco, las cavidades derechas, en el ecocardiograma, como se ve acá. Ventrículo derecho y aurícula derecha, ve que lo ven blanco, a diferencia del lado izquierdo. Ecocardiograma transtorácico con contraste. Es solución salina agitada el contraste. No pasa nada con esta burbuja, no genera ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Si eso queda acá, listo, ya está. Si es normal, ¿qué pasaría? Una persona normal, quedan atrapadas en la circulación pulmonar. ¿Qué pasa si eso pasa a las cavidades izquierdas? ¿Cómo? En el corazón, no ves el defecto. A veces para diagnosticar un defecto en el corazón se hace este estudio, pero no lo ves el defecto, porque no lo estás viendo, pero lo sospechás. Y ves el pasaje. Si ves el pasaje inmediato, al primer latido ya pasó, es un shunt intracardíaco. Si aparecen las burbujas del otro lado, de 3 a 8 latidos, es porque pasó por el pulmón y llegó al corazón izquierdo. ¿Vamos? Esto también se ve si hay un shunt intrapulmonar por una anomalía vascular, no solamente en los pacientes con cirrosis que tienen dilatación de los capilares. Ahora lo que vos decías, en un shunt, típicamente el concepto que uno tiene de un shunt es que si vos le das un shunt cuando se produce, por ejemplo, en una enfermedad, por ejemplo, una neumonía severa, un distrés que tiene todo ocupado el alvéolo por pus, por líquido, y vos le das oxígeno, donde tiene shunt, el capilar, la sangre pasa de un lado al otro y no oxigena porque no tiene forma de llegar oxígeno al alvéolo. O si vos tenés una anomalía vascular, esa anomalía vascular no está en contacto con a veces son grandes, y no está en contacto con el alvéolo. Entonces pasa la sangre sin oxigenarse. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, vos tenés el alvéolo. Entonces, si vos le aumentás mucho la fracción inspirada, algo corregís de la hipoxemia que tiene el paciente. ¿Se entiende eso? Bueno, es así como se diagnostica. Con el programa con burbuja. Bien. Y quería mostrarle para terminar esto, que yo les dije que es una clasificación que hay que se llama de Child, que es para clasificar la severidad del deterioro. Hay otra, del MELT, que son los pacientes que van al trasplante, que está acá, el MELT-NA, que es se toma en el MELT-NA se toma la creatinina, bilirrubina, RIN y el sodio. Y en el Child se toman 5 parámetros. Esto se usa, un paciente que está en Child A puede pasar al B y puede pasar al C y después puede volver al A si se compensa. Que son la citis, la bilirrubina, la albúmina, el RIN y la encefalopatía. Si el paciente tiene
ascitis ausente, menos de 2 de bilirrubina, más de 3,5 de albúmina, un RIN menor de 1,7, no tiene encefalopatía, es un punto para cada uno de ellos. Eso constituye un Child A. Child A en realidad es entre 5 y 6 puntos. Si vos tenés ascitis leve, entre 2,5 y 3 de bilirrubina, albúmina entre 2,8 y 3,5, el RIN entre 1,7 y 2,3 y una ascitis grado 1 o 2, que ya tenés asterixis, por ejemplo, eso ya tenés 2 puntos por cada uno de esos. Ya tenés, si tenés acá 10 puntos, ya tenés un Child C. Y peor, bueno, si tenés... Fíjense. Con Child C es de 45 a 35%. Un paciente con cirrosis que desarrolla una peritonitis bacteriana espontánea tiene una sobrevida a los 6 meses de 50%. O sea que la peritonitis bacteriana espontánea es un antes y después del paciente cirrótico. ¿De acuerdo? Porque ya para que vos llegues a hacer una peritonitis bacteriana espontánea es porque tenés una alteración tan severa de la función hepática, si no, no la hace cualquiera. Que ya llega ahí, ese paciente va a trasplante, la única forma que tiene de sobrevivir. Pero no es que trasplanta a cualquier paciente, ¿eh? El paciente alcohólico tiene que tener, el paciente a lo mejor patologías tiene asociadas, la edad que tiene. ¿Tiene cirrosis compensada tampoco? No, cirrosis compensada puede estar mucho tiempo, es más, puede no tener ni síntomas. Sí. Bueno, muy bien. Listo. ¿Cómo? No estaba Sí, ubicada. a veces no es, viste, todo tan lineal. Hay que ver esta mujer si tenía alguna otra. Pero en ese caso se toma como lo más, o sea, no tiene asterisco, pero como tiene tantos factores, o sea, tenía el hígado de esa forma y todo, se toma como que tenía una encefalopatía grave. Las imágenes que sacó para la presentación, ¿de qué libro fueron? Las imágenes, algunas mías Sí. y otras de, no sé, las saqué, no me acuerdo dónde las saqué. Y para profundizar bien en este tema, ¿qué libro recomienda? Porque en el de patología no está y en el de semio tampoco. ¿El de semio? ¿Cuál? El de Argente. Sí que está. O sea, no está aplicado así. ¿La escribí yo? La escribí hace muchas. No, no está así. O sea, lo que pasa en el de medicina interna, si es que... Sí, está mucho mejor. Sí.